Buenas, bueno, ahora el grupo 2 va a explicar algunos temas que son referentes al futuro de las redes de fibra óptica para servicios de telecomunicaciones. Entonces, primero vamos a empezar viendo lo que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas que se han ido dando o que se están dando actualmente en estas redes. Sí, algo importante, por ejemplo, es una tecnología que se denomina XR, es una empresa de telecomunicaciones que la ha desarrollado. Sí, esta tecnología introduce una soportadora óptica que permite crear una red punto a multipunto, lo que permite separar las capacidades de las tecnologías actuales. Sí, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, aquí tenemos un esquema tradicional de fibra óptica en que tenemos un transmisor, que aquí tenemos un láser, por ejemplo, la fibra óptica como tal y un fotodetector para detectar esa señal. Después de esto, sí, bueno, aquí tenemos una antena es para transmitirla a la señal por una antena. Tenemos un preamplificador por si la señal no llegó con la potencia necesaria para que sea identificada o sea transferida al aire de manera correcta. Entonces, aquí lo inconveniente son estos amplificadores o estas fases de amplificación. Como sabemos, mientras un enlace sea más largo o de ser de una gran distancia, vamos a necesitar más o menos amplificadores. Y si no son amplificadores, van a ser repetidores que se van a encargar de regenerar la señal y volverla a transmitir. Entonces, esto en tema de económico es dinero. Para la empresa proveedora, sobre todo, es dinero en equipamiento. Es decir, más amplificadores, bueno, tengo que comprar el amplificador, poner los que sean necesarios. Entonces, con tecnología XR lo que se busca es que solo exista un transceptor en la parte de transmisión y que ese transceptor llegue a gran distancia sin necesidad de estas fases de amplificación, sino que la señal viaja lo más intacta posible. ¿Sí? Entonces, todavía está en estudio, ya están algunas aplicaciones y es una innovación reciente. ¿Sí? Otra innovación que ya ha ido por varias etapas y se escuchó sobre hace varios años atrás es lo que tiene que ver con supercanales ópticos. Sí, aquí tenemos digamos, un canal eh, tradicional en el que, por ejemplo, dice sin bandas de guarda. Son diferentes señales, supongamos usuario uno, usuario 2, usuario 3. Sí, entonces, ¿por qué habla de bandas de guarda? Bueno, porque como sabemos, al momento de que una señal pasa por un canal, esta se ve afectada por el mismo. ¿Sí? Entonces generan estas, en frecuencia, generan estas colas, si nos damos cuenta. Ahora, si es que no existen bandas de guarda, estas colas se pueden montar encima de la señal, del anterior, por ejemplo, y hacer interferencia. Y al momento de recuperarla, la señal no va a recuperarse de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ya un canal en el que se han introducido sus bandas de guarda por cada señal, ¿sí? Entonces, esto facilita que al momento de recepción se pueda separar cada señal, ¿sí? Su frecuencia central se la pueda separar sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Pero ¿qué genera esto? Genera que estos espacios de bandas de guarda son ancho de banda en sí, que está siendo desperdiciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de aquí es por seguridad, ¿sí? Por eso son bandas de guarda, para proteger la señal de interferencia. Entonces, el concepto de sobrecanal óptico, ¿qué es lo que hace? De un canal grande, un canal óptico grande, dividir en pequeños subcanales y dentro de cada subcanal tener diferentes señales. Ahora, estas señales que están dentro del canal no van a tener bandas de guardia, sino que solo el supercanal como tal va a tener bandas de guardia. Aquí adelante va a venir otro supercanal y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sucede esto? Porque si nos damos cuenta que arriba tenemos lo mismo, pero la señal se monta encima del anterior. Entonces, bueno, la teoría nos dice que esos canales ocupan CO o FDM y NWDM. Por ejemplo, aquí tenemos multiplexación por división de frecuencia ortogonal y detección coherente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en recepción nosotros vamos a tener, por ejemplo, un oscilador local, ¿sí? Bueno, tanto en transmisión como en recepción. En transmisión, ¿para qué? Para que se combine con esta señal, la señal de información, y separe la componente de fase y la de cuadratura. Y entonces, cuando llega a recepción, tenemos el mismo oscilador para separar la fase y la cuadratura. Entonces, ¿qué nos da como resultado esto? Bueno, aquí tenemos el esquema tradicional, tenemos las bandas de guarda, mandamos un filtro pasabanda y recuperamos lo que tiene que ver la señal acá en línea continua. Y esto de acá es desperdiciado. En el supercanal filtramos el canal, ¿sí? El canal que habíamos mencionado, el subcanal en este caso del supercanal,
y recuperamos las señales sin ningún tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque son ortogonales, ¿sí? Entonces, esto es un concepto muy importante y algo que está ayudando actualmente en la evolución de mejorar las capacidades de transmisión de la fibra óptica. Algo también importante, que es lo que más, digamos, evoluciona en las redes de Internet o redes de telecomunicaciones, son los estándares, ¿sí? Aquí hacemos énfasis al estándar TIA 492 AAA-E, ¿sí? Que está enfocado a lo que tiene que ver fibra multimodo eh, o M5. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Nos dice que para estas fibras vamos a utilizar cuatro longitudes de onda, que es lo que vemos aquí en la imagen, cuatro longitudes de onda, las multiplexamos y son las que se envían a través del canal. ¿Sí? ¿Y qué tipo de multiplexación se ocupa? Una multiplexación por división de longitud de onda corta. ¿Sí? Es otro nuevo concepto que estamos introduciendo. Y cada uno de estos carriles, llamémoslos así, va a ser de 50 gigabits. ¿Sí? Entonces, entre los cuatro formarían un total de 200 gigabits. Entonces, con esto lo que hacemos es estar pasando de gigabits a lo más cercano ya a terabits. ¿Sí? Ya se aproxima a terabits y eso es lo que se busca actualmente, o la demanda actual es eso, ¿sí? Pasar a terabits como tal. Entonces, eso es algo importante también, ¿sí? Y otro tema importante, bueno, aquí hemos hecho referencia al cable como tal de la fibra óptica, ¿sí? En un cable tradicional sabemos que es un poquito rígido. ¿Para qué? Yendo a la teoría, para que la información o la luz viaje dentro de la fibra óptica del punto A al punto B, tiene que darse un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la refracción. Es decir, bueno, está por la ley de Snell, en el que el rayo, que sería la luz que entra en la fibra óptica, sí o sí tiene que quedar atrapado dentro del hilo de fibra y no tiene que escaparse nada de luz en su parte exterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, obteniendo el ángulo de incidencia y también el ángulo crítico. ¿Para qué? Para que se produzca una reflexión total, ¿sí? Entonces, el rayo viajaría reflejándose varias veces a través de la fibra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a hacer una instalación y una pared es totalmente 90 grados, por decirlo así, es muy curva, o la curvatura debería hacerse lo más pronunciada? Entonces, la fibra va a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos afectando este fenómeno. De manera indirecta lo estamos, bueno, de manera directa, con el cable sobre todo estamos afectando, porque la luz va a viajar y se va a topar con este pequeño ángulo, por decirlo así, este ángulo que está cortando la luz. Entonces, ¿qué se ha producido actualmente? Son fibras ópticas más flexibles, o fibras ópticas flexibles. Entonces, la estructura de esas fibras va a ser más flexible de lo que ya son actualmente. Y esto va a permitir que las instalaciones en espacios reducidos o con curvas muy pronunciadas se puedan hacer sin comprometer el rendimiento, que básicamente es no afectar a este fenómeno que se da internamente dentro de la fibra óptica, ¿sí? Bueno, seguimos. Tenemos también lo que tiene que ver el segundo punto, que son el impacto de las fibras de la red de fibra óptica en la industria de telecomunicaciones. ¿Sí? Bueno, aquí es algo que yo menciono mucho, que es pasar del núcleo al acceso. ¿Sí? ¿A qué me hago referencia con esto? Bueno, como sabemos, remontándonos unos años atrás, las redes generalmente tienen tres partes: una red de núcleo, una red de distribución y finalmente las redes de acceso, que son las que nosotros consumimos. Años atrás, esta red de core era totalmente, digamos, cable coaxial o otros cables que eran para poder mantener una red estable en el núcleo, que era la que tenía que soportar, digamos, todas estas transferencias. Y después teníamos una red de distribución que, bueno, también podía haber sido cobre. Y finalmente llegamos al usuario. Allá puede ser mediante igual, mediante cable o mediante una red inalámbrica, ¿sí? Una red de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al pasar los años? Que esta red de núcleo migró hacia una red de fibra óptica. Es decir, todo esto actualmente es un núcleo de fibra óptica, un anillo de fibra óptica. ¿Por qué? Porque la fibra óptica tiene mayor ancho de banda, menos latencia y es incluso más fácil de mantener que una red de cobre. Entonces, esto pasó hace unos años. Luego, también pasamos a la red de distribución con fibra óptica. Por ejemplo, HFC, que es una tecnología, una red híbrida de fibra óptica coaxial, en el que hasta la red de distribución se mantiene con fibra óptica y finalmente para llegar al usuario se lo hace con cable coaxial, ¿sí? Y actualmente ya estamos llegando con redes, por ejemplo, FTTH, que sería fibra hasta el lugar, con fibra óptica, ¿sí? Entonces, llegaríamos red de núcleo con fibra óptica, red de agregación o de distribución con fibra óptica y finalmente la red de acceso
también con fibra óptica, o al menos lo más cercano al usuario con fibra óptica. Eso es un tema muy importante que está surgiendo actualmente. También tenemos que las redes de fibra óptica ayudan a tecnologías emergentes como 5G y como IoT. Sí, en 5G, ¿por qué? Algunos dirán es una red inalámbrica. ¿Qué tiene que ver la fibra óptica? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la fibra, la red 5G, aunque sea inalámbrica, hasta un punto, que serían las torres de comunicación como tal, necesitamos llegar con cable. Entonces, para hacer esa conexión hacia la antena, aquí tenemos una antena con su radio dentro. Tenemos dos puertos, solo un cable Ethernet y un puerto SFP, que sería fibra óptica. Entonces nosotros ya podemos, desde nuestro rack de equipos, que va a estar igual en la torre, en la parte baja, podemos subir hasta lo más cercano a la antena con fibra óptica. Y de ahí sí se produce 5G. Entonces cumplimos con los requerimientos principales, que son tener alta velocidad y baja latencia, que es lo que nos proporciona fibra óptica. Y en IoT, el requerimiento principal es que necesitamos una red que tenga o que pueda manejar muchos datos y con baja latencia. Entonces también necesitamos fibra óptica, ¿sí? ¿Para qué? Para conectar diferentes dispositivos con la nube o que estos mismos dispositivos se conecten entre sí, ¿sí? Eso es un tema muy importante. Y finalmente también tenemos beneficios en la parte social y económica de un país. En la parte social, podemos tomar la parte de la educación. ¿Sí? Realmente sabemos que es una computadora tiene que sí o sí tener internet, porque si no, no puedes estudiar. Tenemos el caso cuando se produjo el coronavirus, todas las instituciones tuvieron que mudar a la modalidad virtual. Entonces, para poder educarte desde la casa necesitabas tener internet, sí o sí. Entonces, todo este nicho de la educación actualmente depende del internet o de las telecomunicaciones como tal. Al igual la medicina, por ejemplo, pongámonos en el caso en que tenemos un pueblito y resulta que no hay especialistas que hagan operaciones. Entonces, nosotros necesitamos tener asesoramiento de otro país, por ejemplo, de un especialista que está en otro país, o incluso ese especialista que no está en otro país puede hacer la operación de manera remota. Entonces, imagínense que si estamos haciendo la operación de manera remota, se va el internet y el paciente quedó ahí. Entonces, también estamos en una buena red de internet. Entonces, actualmente hay fibra óptica. Y lo último, sí, los estudios están enfocados en que las telecomunicaciones actualmente es un nicho, digamos, de gran importancia para el Producto Interno Bruto de, por ejemplo, de aquí de Ecuador, ¿sí? Aportando casi un 3,5% de todo el PIB del país. Entonces, esto de manera directa, es decir, con las compañías de Internet, con las compañías de telefonía, sí, eso es de manera directa. Y de manera indirecta, con lo que ya mencioné, uno tiene que ver hacer crecer la educación, hacer crecer las tecnologías en medicina. Entonces, esos son los beneficios que produce una red de fibra óptica en telecomunicaciones. Ahora vamos a ver algunos temas que son también de gran relevancia con referente a la fibra óptica. A continuación voy a proceder a explicarles sobre las tendencias y predicciones futuras sobre la fibra óptica. Actualmente la tendencia en las redes de fibra óptica es la tecnología PON y también variantes como GPON y XGS-PON. ¿Qué son estas tecnologías? Pues bien, GPON es una tecnología que alcanza velocidades de 2.5 gigabits por segundo en el punto de entrada que luego será distribuido. Por otro lado, XGS-PON ofrece 4 veces la velocidad, llegando hasta un máximo de 10 gigabits por segundo. La expansión de ambas tecnologías avanzan de manera igualitaria. Sin embargo, muchos proveedores o ISPs han centrado cada vez más su atención en la expansión XGS-PON. Entonces, una vez entendido lo que es tendencia al momento, ¿qué nos depara el futuro de las redes de fibra óptica? El futuro de las redes de fibra óptica no es más que la evolución de estas mismas redes. Entonces, los grandes proveedores de redes lo que hacen actualmente es diferentes estrategias de mercado, lo cual invierten en nuevas tecnologías, en las cuales encontramos tecnologías como 25 gigabit PON, que es una velocidad máxima de hasta 25 gigabits por segundo, y por otro lado tenemos 50 gigabit PON, que es una velocidad de 50 gigabits por segundo. Además, esta última está estandarizada por la norma G 9804 de la UIT
Y por otro lado, el de 25 de GPON se utiliza con reglas de un grupo 25GS PON, que es un acuerdo multifuente. Por otro lado, también tenemos evoluciones como la de Wireless LAN. En este caso mencionamos la Wireless LAN 7, que es para el área de acceso. Esta Wireless LAN 7 se puede alcanzar velocidades de hasta más de 40 gigabits por segundo. Aquí también las conexiones son más rápidas y ofrecen una solución para la transición de la intranet a la internet y permite que no se convierta en un cuello de botella. Por otro lado, nos preguntamos, en la actualidad, una de las cosas que también está muy de moda es la inteligencia artificial y el machine learning. Como vemos, en la actualidad existen múltiples aplicaciones que se le da a la inteligencia artificial, entonces nos podemos preguntar, ¿la inteligencia artificial y el machine learning pueden solucionar problemas en las redes de fibra óptica? Pues bien, actualmente existen varias fórmulas o varias investigaciones que se da de la inteligencia artificial en el medio de la fibra óptica. Una de las principales que encontramos es del fabricante NEC, que dio un sistema de inteligencia artificial para detectar y localizar fallos en las redes de fibra óptica. Esta solución consta de un sensor que se conecta en un extremo de la fibra óptica y un software que analiza los datos recogidos. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, los datos recogidos sobre el sensor es de las vibraciones que genera el cable y condiciones externas que podrían causar una anomalía. Eh, en esto, lo que hace esta función es un mapeo capaz de mostrar la ubicación del fallo con gran precisión. ¿Qué es lo que nos realiza esto? Es que si se va a tener un problema o se tiene un inconveniente, se puede solucionar de una manera más rápida para ofrecer una mayor calidad de servicio. Por otro lado, tenemos otra alternativa, la de la empresa Orange, que ha integrado un módulo de reconocimiento de imágenes proporcionado por la empresa Cytech, que valida la fusión de fibras que se realizan de forma correcta o incorrecta. Este software de reconocimiento de imagen lo que hace es que se toma una foto de la fusionadora en el momento que se está fusionando y esta, a través del deep Learning y a través de redes neuronales, lo que hace es que analiza la fotografía y a través de un entrenamiento de Machine Learning nos permite reconocer si el fusionamiento se ha hecho de manera correcta o se debe volver a fusionar. Esto nos permite realizar unos mejores trabajos y que el mantenimiento sea más alargado ya que se realiza una buena operación. Finalmente, he encontrado una aplicación tanto de la fibra como de la inteligencia artificial, pero no integrado a las redes, sino hacia otra operación, como lo que da la solución llamada DAS-DTS, desarrollado por Indra y en colaboración con Aragon Photonics, que lo que hace es unir la inteligencia artificial y la fibra óptica. Y lo que permite esto es aumentar la seguridad en las carreteras. Lo que hace en la parte de DAS es detectar los incidentes mediante vibraciones, al igual como lo vimos en NEC, mediante vibraciones de la fibra óptica que se instala pues, en las infraestructuras, permite ver los incidentes que pueden ocurrir en la carretera. Por otro lado, DTS lo que hace es utilizar igualmente la fibra, pero en esta ocasión lo que hace es detectar cambios de temperatura en infraestructuras, por ejemplo, en autopistas, túneles, etcétera. Esto nos permite dar a una mayor velocidad un aviso de incidentes en carreteras y así agilizar las medidas correspondientes. Además, se debe tener en cuenta que el desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de automatizar y brindar mayor calidad de servicio a los usuarios se llega a reconocer como fibra autónoma, donde esta misma permite encontrar fallos reduciendo el tiempo de detección de errores. Como ya vimos, el uso de la fibra se da para tecnologías o aplicaciones que están de forma emergente o de forma evolucionando de manera continua, como lo es la inteligencia artificial. Pero ¿qué otras tecnologías emergentes y futuras se puede desarrollar a través de la fibra? Pues bien, una de las más actuales que se tiene hoy en día es la evolución de 5G y comunicaciones inalámbricas de alta velocidad. Pues bien, la implementación de redes 5G y futuras generaciones que se vengan después
a través de tecnología inalámbrica depende en gran medida de la fibra óptica, pues para esto requiere la conectividad entre las estaciones bases y la fibra es un medio el cual, gracias a su baja latencia y gran ancho de banda, permite velocidades aún mayores, las cuales se pueden adaptar para estas nuevas tecnologías, como lo es 5G. Por otro lado, también tenemos una tecnología emergente que es la computación en la nube y centro de datos. En este ámbito de computación en la nube y los centros de datos, la fibra óptica es una elección primordial, ya que para la interconexión de servidores y la transmisión de datos requieren altas velocidades, que es lo que puede ofrecer la fibra óptica. Por otro lado, tenemos también uno que se está estabilizando bastante, que es el Internet de las Cosas. La fibra óptica en este ámbito es esencial para la conectividad de un gran número de dispositivos interconectados. Como sabemos, el Internet de las Cosas hace uso de dispositivos como sensores y la fibra óptica permite una velocidad y gran capacidad para la transmisión eficiente de gran cantidad de datos generados por estos dispositivos de IoT. Otra tecnología emergente es la medicina y telesalud. En el campo de la medicina, la fibra óptica nos vendría muy bien para aplicaciones como la transmisión de imágenes médicas de alta resolución y en sistemas de telesalud para la comunicación de larga distancia de datos médicos críticos. Así, los médicos pueden ofrecer una solución a un problema o inconveniente que se dé a una distancia muy extensa. Otra tecnología emergente es la inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Como ya vimos, se puede aplicar la inteligencia artificial dentro de por medio de la fibra óptica, como lo vimos en el caso de las carreteras. Entonces, para esto se manejan, como ya sabemos, grandes cantidades de datos y la fibra óptica se utiliza pues para este medio, para la transmisión rápida y confiable de información entre sistemas y dispositivos, por lo cual es una opción muy rentable. Por último, tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada. La fibra óptica juega un papel muy importante en este ámbito, ya que permite alta velocidad, que sería muy necesario para las experiencias inmersivas de realidad virtual y realidad aumentada, ya que permite la baja latencia, lo que hace que la transmisión de datos sea mucho mayor y la experiencia que se da a través de la realidad aumentada o realidad virtual sea más fiel a la realidad. Por otro lado, hablaremos sobre el desafío y barreras del futuro de la fibra óptica. Si bien, como se ha mencionado, la fibra óptica es un medio el cual se encuentra en auge y para todas las tecnologías que van emergiendo y tecnologías futuras, sería un buen medio de transmisión. Sin embargo, existen desafíos y barreras para el futuro que lleva la fibra óptica. Uno de los principales es el costo financiero, pues si bien es muy útil la fibra óptica, el desplegar redes de fibra óptica a nivel masivo puede ser muy costoso. La instalación de la infraestructura necesaria como cables, equipos, conectores, etcétera, eh, e incluso para llegar a los hogares y para el uso de la fibra en empresas, puede resultar un desafío financiero bastante excesivo. Y como cada día va evolucionando más la fibra y llegan nuevas tecnologías, no puede, puede quedarse un poco obsoleto. Que ese es el segundo punto del desafío y barreras del futuro de la fibra óptica, que sería la obsolencia tecnológica. Pues si bien, como vemos, o anteriormente, si echamos un paso hacia atrás, la evolución tecnológica que se daba en las redes tenía un amplio margen. Sin embargo, en la actualidad el margen de evolución está siendo cada vez más corto y lo que hace es que nuevas tecnologías surjan en mayor rapidez. Por lo tanto, el avance tecnológico resulta una preocupación en las inversiones de infraestructura, debido a que la fibra óptica puede volverse obsoleta a medida que surjan nuevas tecnologías de comunicación. Por ejemplo, si ocupamos un switch, un router o cualquier dispositivo que sea únicamente para un uso definido, si llegan nuevas tecnologías, ese router, ese switch o ese dispositivo va a quedar obsoleto, puesto que ya no servirían para las nuevas evoluciones. Y lo que hace es que no sería rentable o no se llega a rentabilizar la compra de estos dispositivos.
Otro de los desafíos que enfrenta la fibra óptica es el desafío ambiental, ya que, como vemos, la instalación y el mantenimiento de la infraestructura de fibra óptica pueden tener impactos ambientales como la generación de residuos y el consumo de recursos naturales. Y mientras más vaya evolucionando y más se vaya implementando, más genera una contaminación en el medio ambiente. Y actualmente el estado que se lleva de acuerdo a la contaminación es bastante abrupto. Y tener mayor contaminación de acuerdo a la evolución de la fibra óptica sería un verdadero riesgo. Otra de las condiciones o barreras que resulta de la fibra es las condiciones geográficas. Las condiciones geográficas se da en áreas con condiciones extremas, como lo son terremotos, huracanes, regiones montañosas, y la instalación y el mantenimiento de la fibra en estos lugares puede ser difícil y costoso, ya que todos estos problemas geográficos o de condiciones extremas hace que se tenga una pérdida de la infraestructura. Además, aquí se puede implementar los lugares remotos que como una condición geográfica, existen los lugares que quedan bastante alejados de un centro o una ciudad, los cuales no sale rentable utilizar fibra óptica o implementarse fibra óptica para llegar a esos lugares que muchas de las veces pues, la mayoría de habitantes no lograría adquirir el servicio de Internet. Por otro lado, tenemos los desafíos regulatorios. En algunos lugares, las regulaciones y políticas gubernamentales pueden dificultar el despliegue de infraestructura de fibra óptica. Esto debido a que las empresas pueden enfrentar barreras burocráticas y legales que afectan a la expansión de sus redes. Por último, tenemos la tecnología y estándares. Como ya se mencionó, actualmente se da una evolución bastante rápida de tecnologías de comunicación y la necesidad de actualizar los estándares para estas nuevas tecnologías pueden generar desafíos para la implementación de nuevas tecnologías, valga la redundancia. La actualización constante para mantenerse al día, como ya se mencionó, resulta bastante costosa y compleja para que estas nuevas tecnologías se mantengan en auge. Ahora yo les voy a hablar acerca de la perspectiva y escenarios futuros. Como primer punto tenemos las proyecciones sobre la evolución de la velocidad y la capacidad de la fibra óptica. Ya, como mencionaban mis compañeros, pues a lo largo de las dos últimas décadas ha existido un creciente demanda de ancho de banda. Esto tiene un problema debido a que se está acercando al límite teórico establecido por la fórmula de Shannon, que es de 36.559 bits por segundo. Si se supera esta barrera, existe una posibilidad de que todas las conexiones no sean igual de seguras como lo son ahora. Probabilísticamente hablando, tenemos que existe un crecimiento anual del 40 al 60% año tras año. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 1.5 o 2 años se duplica la demanda de ancho de banda que existe en el mundo. Entonces, los avances principalmente en la actualidad se basan para WDM, que es división por longitud de onda, que es la multiplicación que se utiliza en la actualidad. Sin embargo, esta pues tendrá ciertas limitaciones a corto plazo, dado que tiene solamente 100 terabits por segundo, y para satisfacer la demanda de todo el mundo en los próximos años quizás no sea suficiente. Por lo cual, sí existen estas dos propuestas para mejorar esta capacidad. Entre las más prometedoras se encuentra la multiplicación por división espacial. Esta se basa en la utilización de fibras multicore, fibras ópticas de múltiples elementos y fibras multimodo. Además, se consideran otras tecnologías como fibras basadas en momento angular orbital. Este tipo de tecnología pretende evitar la saturación de la capacidad de las fibras convencionales de un solo núcleo, es decir, sería una mejora de las fibras monomodo con las que trabajamos en la actualidad. Ya. Bueno, ahora les hablaré acerca del impacto potencial en la sociedad y la industria con avances futuros. Principalmente la utilización de fibras ópticas nos brindan grandes anchos de banda en la actualidad. Esto se puede ver representado en la industria 1.4, en la industria 4.4. Esta es una manufactura inteligente que contempla la introducción de tecnologías digitales, ya sea Internet de las Cosas, cómputo móvil, la nube, Big Data, redes de sensores inalámbricos, sistemas embebidos, entre muchos otros. ¿De qué manera? Si utilizamos IA, utilizamos Big Data y utilizamos IoT, se puede automatizar prácticamente todos los procesos industriales. Como sabemos, pues Internet de las Cosas es la conexión de dispositivos físicos, como sensores, electrodomésticos, vehículos, cualquier dispositivo que tenga la capacidad de conectarse a Internet.
Este permite recopilar datos y compartir estos datos. En este caso entraría Big Data. Big Data, ¿qué hace? Toda la información, los datos que recolecta de IoT, los depura. De esta manera, pues con toda esta información se puede identificar nuevas oportunidades de negocio. De igual manera, con IA se pueden identificar patrones para realizar los procesos de industria más rápido. Eso se basa en el cuarto punto, que es que tecnologías como cloud computing y inteligencia artificial. Estas proporcionan infraestructura escalable y flexible para el procesamiento y análisis eficiente de grandes volúmenes. Esto se refiere a cloud computing. Y de esta manera se puede extraer información útil, identificar patrones, realizar predicciones, tomar decisiones automáticas basadas en datos recopilados, entre otros. Todo este conjunto pues se basaría principalmente en cómo la fibra óptica se puede relacionar con la industria y avances a futuro. Ya. Acerca de las predicciones sobre la convergencia de tecnologías y su relación con la fibra óptica. La convergencia de servicios, pues, es básicamente la compartición de infraestructura de redes que contribuyen directamente a alcanzar una brecha digital cero. Es lo que se pretende básicamente cuando se convergen todas estas tecnologías. Esto que permite que clientes tengan conexiones en todo el país, básicamente, exceptuando algunos lugares muy rurales o muy alejados. Esta convergencia permite innovación tecnológica, genera competencias de empresas de telecomunicaciones por un nuevo mercado digital, habilitando migraciones hacia nuevos servicios. ¿De qué forma? Pues mientras más empresas de telecomunicaciones brinden más servicios, deberán esforzarse más por llamar la atención de nosotros como usuarios. Eso nos beneficia a nosotros, ya que tendremos más empresas de telecomunicaciones donde escoger, como el caso de los ISPs en la actualidad que brindan servicios de fibra óptica. Finalmente, las redes de telecomunicaciones son multifuncionales. Esto quiere decir que se relacionan tanto voz, datos, televisión, aplicaciones, servicios, todos estos convergen en uno solo, por lo cual se genera un ambiente regulatorio que genera condiciones para incentivar e intensificar la inversión y crecimiento de esta industria, principalmente en la fibra óptica, que es en lo que vamos a hablar, ejemplos a continuación. ¿Cómo sería la colaboración entre sectores, tanto de industria, gobierno y academia? Les voy a hablar acerca de un ejemplo que sucedió en el 2021, en el que se basa en que el gobierno de Corea implementó políticas para fomentar la colaboración entre la industria y el gobierno para el despliegue de fibras ópticas. Establecieron ciertas metas, ¿y cuál fue el resultado? Fue una implementación exitosa de estas políticas, posicionando a Corea como líder en infraestructuras de banda ancha con una amplia cobertura de redes de fibra óptica. No solo de fibra óptica, sino de otras tecnologías que, si bien no van a tener la misma capacidad que la fibra, hicieron reducir un poco la brecha digital y llegar a más lugares en este país. Esto también se realiza en Ecuador, lo hablaremos posteriormente. Esta colaboración entre industria y gobierno que generó que Corea del Sur sea el mercado de exportación e importación más rápido de crecimiento en fibras ópticas entre el año 2020 y 2021. Ya. Ahora hablaremos acerca de inversiones y modelos de negocio para facilitar esta expansión. Ecuador, ¿cómo lo hace? Primero, Ecuador tiene un plan de creación de oportunidades 2021-2025. Se definen objetivos y políticas y metas con el fin de garantizar servicios de conectividad digital, acceso a nuevas tecnologías en el sector de las telecomunicaciones, enfocada en zonas rurales o poblaciones desatendidas. En este caso, pues este plan se basa en estrategias para reducir el analfabetismo digital y brecha digital que está presente en el país. ¿De qué forma? Generando infraestructura que llegue a más lugares, no solo en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales. ¿De qué forma va a hacer esto? Incentivando la inversión privada. ¿Cómo lo hace? Mejorando las inversiones. En este caso, se eliminó el impuesto a los consumos especiales ICE, que son los productos en la primera etapa de producción, en planes de telefonía móvil. Según Mintel, esta decisión hizo que empresas y personas ahorren 70 millones de dólares en general y se suprimió el arancel para aparatos de telecomunicación. Además, se redujo del 15% al 10% el impuesto a los cables de fibra óptica. Todos estos planes se hacen con el fin de incentivar al sector privado a invertir con el gobierno y generar una expansión de las redes de fibra óptica y otro tipo de redes en todo el país. Bueno, por otro lado, también se expidió bueno, en el 2021 un nuevo reglamento del espectro para la renovación de títulos habilitantes, rebajando el costo. Esto favorece la inversión de igual manera del sector privado con el fin de que inviertan en el país y de esta manera llegar a más zonas que están alejadas. Ya. Ahora hablaremos acerca de estrategias para impulsar el futuro de las redes de fibra óptica. Las iniciativas de investigación y desarrollo clave para el avance continuo. Primero, pues todo esto que hemos mencionado, la comunidad científica no solo se limita a estos avances, sino que existen estrategias encaminadas a incrementar la capacidad de transmisión y los límites físicos de estas fibras monomóvil. Actualmente se trabajan con fibras monomóvil y WDM,
Es lo que hemos mencionado, se está trabajando para mejorar lo que ya tenemos y en tal caso de que no se pueda, crear nuevas tipos de fibra, nuevas aleaciones con el fin de mejorar esto. Estos desarrollos tecnológicos no solo implican mejoras en la velocidad de capacidad, sino que sean sostenibles. ¿Qué quiere decir? Si se logra, si se logra crear un sistema que sea mejor el que tenemos ahora, que tenga un precio competible, que se pueda trabajar, ya que hacer una economía circular, si se tiene un costo demasiado elevado, pues va a afectar tanto a los consumidores como a grandes empresas. Así que se necesita un sistema que sea parecido al de ahora, pero que tenga una mayor velocidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Una vez presentada la presente información, procederemos a proponer algunas conclusiones que hemos llegado a través de esta investigación. La primera es que el aumento de acceso al servicio de banda ancha con fibra óptica es un punto clave en el desarrollo de un país, ya que actualmente, si las telecomunicaciones crecen, también crecerán las áreas que dependen de las mismas, por ejemplo, la educación, el Producto Interno Bruto, etc. El objetivo principal es que la mayor parte de una red de telecomunicaciones fluya a través de fibra óptica. Esto debido a las prestaciones que ofrece la misma. Por ejemplo, como ya se mencionó, en una red de 5G es muy importante la parte de la fibra óptica, puesto que se tiene una parte cableada desde un rack hasta la antena. Y esta parte cableada tiene que ser de gran velocidad. Y gracias a las prestaciones que tiene la fibra óptica, que son baja latencia e inmune a las interferencias y mayor ancho de banda, presenta una alternativa bastante fiable. Otra conclusión es que actualmente se vive un gran desarrollo tecnológico, el cual se ve desenvuelta por la fibra por alcanzar mayores velocidades para satisfacer las necesidades de los usuarios y ofrecer una mayor calidad de servicio hasta ellos. Además, la aplicación de la inteligencia artificial en las redes de fibra permite brindar un mejor servicio, pero sin embargo no se tiene gran variedad de desarrollo en esta área respecto a la fibra óptica. Es decir, que la inteligencia artificial, en la inteligencia artificial no se ha desarrollado bastante respecto a la utilización en redes de fibra óptica. Por otro lado, la fibra se ha localizado como una de las mejores opciones para el desarrollo de nuevas tecnologías, debido a su baja latencia y gran ancho de banda, como ya se mencionó anteriormente. Además, las proyecciones indican mejoras continuas en velocidad y capacidad de las fibras ópticas, además de la convergencia tecnológica que promete transformaciones significativas en diversos sectores. La colaboración entre sectores, industria, gobierno y academia es la clave para el éxito, ya que presentan modelos de negocios sólidos y estrategias de inversión que son fundamentales para la expansión. Además de la investigación conjunta, impulsa avances tecnológicos y sostenibles. Por otro lado, se recomienda que actualmente, debido a la constante evolución de las redes de fibra óptica, es recomendable que tanto profesionales y estudiantes del área de telecomunicaciones se especialicen en esta tecnología, ya que se prevé su uso por muchos años y, como se mencionó, las futuras tecnologías emergentes hacen uso de esta fibra óptica. Además, mantenerse actualizado sobre los desarrollos tecnológicos y estándares emergentes en el campo de las fibras ópticas e investigar casos de colaboración exitosa entre la industria, gobierno y academia para aprender de mejores prácticas. Además, analizar las políticas gubernamentales y regulaciones que fomentan la colaboración en despliegues de fibra óptica para aplicar lecciones aprendidas en contextos locales y que no se vea como una forma de dificultad al momento de implementarlas. Además, se recomienda analizar el desenvolvimiento tecnológico de la fibra, ya que va evolucionando y cada vez van surgiendo nuevos estándares y tecnologías que permiten una mayor optimización y velocidad en las redes de fibra óptica. Y se recomienda esto sobre todo para ofrecer un mejor servicio hacia los usuarios finales y tener una calidad de servicio mejor. Además, por último, se recomienda el uso de IA y Machine Learning para redes ópticas, ya que permiten proporcionar un servicio con una mayor calidad y así solucionar problemas más ágilmente. Esta es la bibliografía donde se consultó para las presentaciones y con esto termina nuestra exposición. Muchas gracias.